de nuestra vida, como iglesia, estoy hablando ahora. No necesariamente individualmente, pero más bien colectivamente, aunque podemos usarlo en una forma presente. Volviendo al tema de por qué David sentía esa urgencia de traer el arca de Dios de regreso a Jerusalén. Sigo insistiendo mientras que miraba algunas notas escritas por mí hace muchos años y repasando algunos versículos. Hay tantas razones que podemos estudiar o traer a la superficie a que nos ayudan a entender la pasión, el por qué David se comportó en la forma que lo hizo. ¿Qué es lo que él realmente veía? ¿Qué es lo que él realmente sentía? Es muy difícil, casi imposible, podemos decir, describir lo que una persona siente. Pero podemos acercarnos un poco a que había un sentir que parece como que lo quemaba a él en su interior por esta presencia de Dios representada en ese tiempo por el arca del testimonio. Y creo que hablamos algo acerca de la tapa del arca, el propiciatorio, donde estaban los querubines. Creo que hablamos de eso. Yo no quise entrar más allá porque es un poco extenso. Pero sí les recuerdo de que estos querubines que estaban en la tapa de oro, la tapa era de oro, los querubines eran de oro, era una sola obra. O sea, la tapa y los querubines eran una sola. No eran querubines que estaban como, podríamos decir, añadidos a la tapa. Todo era una sola obra. Lo interesante de todo esto es que nada de lo que ellos hicieron, especialmente en relación a este trabajo, fue hecho en un molde. No había un molde. No es que ellos derritieron el oro en el molde. Esto se formó con un martillo o con martillos. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 18. Si lo quieren buscar, lo pueden hacer. Si no, yo voy a leer Éxodo 25, 18. Dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás. Cuando él describe la tapa, él dice, y también los querubines, que serán hechos con martillo. Esto tiene una lección en la cual podíamos entrar. La lección sería, tenemos que ser quebrantados para poder adorar propiamente. Pues esta tapa que significaba el lugar donde la presencia de Dios habría de descansar, sería razón para adoración, para poder adorar propiamente. Tenemos que recibir los golpes del martillo, que viene siendo un significado también de la palabra de Dios. Hay un coro que cantábamos cuando éramos niños que decía, la Biblia es un martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra en la oscuridad. Pero hay pequeñas lecciones que se desprenden de muchas cosas que tienen que ver con la hechura del arca. Yo escribí aquí
Dios no está buscando el arca perdida, sino a los adoradores perdidos. Lo que quiero decir con eso es que hoy en día muchos han estado buscando el arca del testimonio. Muchas naciones claman que ellos la tienen, especialmente en Etiopía. Pero aún si la encontraran, ya eso no tiene un valor para nosotros. Tendría un valor arqueológico, histórico, pero no espiritual. Porque sabemos que hoy, en este nuevo tiempo, esta nueva dispensación de la gracia y del Espíritu Santo, la adoración a Dios ha cambiado en relación a que no es un lugar posicional, sino que es una adoración espiritual. Dios le está diciendo a su pueblo, prepárame un lugar para yo poder venir y adorar. Que es lo que el arca significaba. Tener un lugar donde la presencia de Dios podía descender. Y yo creo que yo hice referencia a esto, pues no quiero repetir. A veces es necesario repetir, pero no repetir como un hábito. Sabemos que la Biblia, yo mencioné esto, habla de 3 arcas. El arca de Moisés, el arca de Noé y el arca del testimonio. Cuando vemos a este niño, Moisés, en el arca, él parece ser la estrella principal. Como muchas veces se habla en una película, fulano es la estrella principal. Pero lo importante de esto era el arca, donde Moisés fue puesto ahí en el río Nilo. Porque si no hay arca, entonces no hay Moisés. Si el arca, calafeteada como estaba, no hubiera funcionado propiamente, los cocodrilos, las serpientes que abundaban tanto en el río Nilo, hubieran destruido el arca y Moisés no hubiera sobrevivido. Así que el arca lo preservó. Yo pienso en nosotros hoy, como iglesia, como pueblo de Dios. Yo estaba hablando con mi esposa en esta mañana, cuando en las primeras horas de la mañana, y yo le estaba hablando de ciertos sentimientos míos, ¿no? Personales, viendo la condición que estamos viviendo hoy. Y yo pienso de que una de las cosas que va a preservar, no me estoy refiriendo al virus COVID-19, pero lo que va a preservar a muchos y a la iglesia generalmente va a ser la presencia de Dios. Si nosotros no hacemos caso de eso, nosotros no vamos a poder llegar al final. Porque no solamente existe una tremendísima presión hoy, estamos siendo presionados, estamos siendo empujados, estamos siendo golpeados, tratando de que nosotros entremos en un molde. Hay espíritus que nos quieren moldear y quien único nos puede moldear a nosotros de una forma correcta es el Señor. Es el Señor. La presencia de Dios es la única que puede preservar a su pueblo hoy, a su iglesia hoy, a nosotros personalmente, individualmente. Hay un poder de preservación en la presencia de Dios. De tal forma preserva que aquellos que han leído la Biblia se recordarán de que la vara de Aarón fue puesta dentro del arca y un plato de maná fue puesto dentro del arca. Y la vara de Aarón reverdeció y dio almendros.
Ah, el maná no crió gusanos, no produjo corrupción. ¿Qué lo preservó? La presencia de Dios. Piensen usted, pensemos en nosotros mismos. ¿Qué nos puede preservar a nosotros hoy? Y quizás las preguntas pueden venir, ¿preservarnos de qué? Bueno, hay varias cosas que pueden trabajar en contra de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Una de ellas puede ser el desaliento, otra puede ser la confusión, otra puede ser un, un espíritu de rendimiento, de decir no vale la pena, o otras cosas parecidas. Nos puede preservar o necesitamos ser preservados de sentirnos muy afectados por una frustración. Pero la presencia de Dios nos puede preservar. Yo creo que nosotros, si nos mantenemos dentro de este pensamiento que yo estoy tratando de comunicarles a ustedes, de la necesidad de la presencia de Dios, si nos mantenemos ahí, no solo vamos a sobrevivir, pero vamos a poder servir como medios para rescatar a otros, para ayudar a otros. Yo he recibido en esta semana que ha pasado, yo creo que rara es la semana donde yo no recibo llamadas, correos de hermanos que me escriben, que nos llaman por causa de las situaciones que ellos están pasando espiritualmente. Y por eso digo que nosotros tenemos que estar seguros de mantenernos con la perseverancia de que la presencia de Dios sea la que nos cubra a nosotros. Que esa arca que significa la presencia de Dios como significó para David, él la trajo a Jerusalén donde él estaba. Que nosotros podamos traerla a nosotros, a nuestro hogar, a nuestras proyecciones mentales. Necesitamos eso, porque si no vamos a ser simplemente otros seres humanos, otros ciegos palpando la pared, buscando el no tropezar. Y yo creo que si nuestro futuro es simplemente no tropezar contra un mueble para no darnos un golpe como un ciego, yo no creo que esa debe ser nuestra ambición. Yo creo que nuestra ambición es poder decir, Señor, estoy haciendo todo lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero ser quien tú quieres que yo sea. Esa actitud nuestra Dios la va a entender. Y Dios la va a comprender de tal manera que va a ser superior a lo que uno siente. Porque muchas veces lo que nosotros sentimos no lo podemos expresar. Yo lo sé por experiencia personal. Hay momentos donde yo no he podido decirle a Dios lo que yo quiero porque es que me ahoga. Las palabras no salen bien. Entonces lo que hago es silenciar mis palabras y dejar que mi espíritu, mi alma, el Espíritu Santo agarre eso y lo lleva al Padre. Porque eso es lo que dice también la Escritura, que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y que Él gime por nosotros. Eso quizás sea nuevo para algunos de ustedes, pero créanme, que cuando estamos en esta batalla, llenos de verdad, con esta determinación de no solamente sobrevivir, pero de conquistar, llegan momentos donde no vamos a poder expresar todo lo que queremos delante del Señor, porque es una emoción
y voy más allá de sentir simplemente eso, emoción, pero no deja de ser una emoción, un sentir muy fuerte en nosotros. El arca del testimonio tiene 185 referencias en las escrituras. Así que imagínense la importancia que tiene esto. Que haya 185 referencias al arca de Dios nos está enviando un mensaje a nosotros de que estamos tratando algo significante, algo que no podemos pasar por alto. Y esta arca, si hacemos un estudio del tabernáculo, un estudio que ya yo he mencionado, es extenso, profundísimo, pero muy rico en lecciones espirituales. Esta arca realmente simboliza a Jesucristo. Todo en el tabernáculo significa Jesucristo. Todo ahí. Los altares, las estacas, la cubierta del tabernáculo, tenía varias cubiertas de pieles pintadas con la sangre de corderos y demás, las tablas que estaban unidas. Todo tiene un significado de algo en relación a Jesucristo. Y podemos hacer memoria de que esta arca fue puesta en el lugar santísimo, lo cual quiere decir que estaba escondida de los ojos de los demás, estaba escondida de los ojos demás, así como Jesucristo está escondido en Dios y nosotros somos exhortados a estar escondidos en Jesucristo. Colosenses 3:3. Uno de ustedes, por favor, lo puede leer. Colosenses 3. Capítulo 3, versículo 3. Si alguno de ustedes lo encuentra, pues puede leerlo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está. ¿Qué más? ¿Hay algo más ahí? Cuando ¿Eso es todo? Cristo... Amén, eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Qué dice el próximo versículo? Cuando Cristo vuestra Ok, vida... está bien ahí. Está bien ahí. Ahora, en el Salmo 31, el versículo 20, dice, en lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre. Cuando el maligno conspira contra nosotros a través de un espíritu o a través de individuos, existe una esperanza para nosotros que David entendió. Y él lo dice aquí, en esta escritura, en los secretos de tu presencia los esconderás. ¿A quiénes? Aquellos que esperan en él. Versículo 20. O el versículo 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás. Hay un lugar especial. Yo sé que podemos decir ligeramente, yo estoy en Cristo, yo estoy en la roca, pero cuando comenzamos a cavar, cuando comenzamos a ahondar, vemos que hay un lugar especial. ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, vete aquí en el hueco de la peña, te esconderás? Porque hay momentos, y yo creo que ustedes lo saben, y deben saberlo, donde necesitamos algo, la palabra quizás correcta no es especial, pero necesitamos algo tangible
de parte de Dios por causa de la intensidad de eso que estamos sufriendo, pasando. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés era siervo de Dios. Dios lo había utilizado de una manera que es difícil explicar. Sin embargo, hubo un momento donde Moisés necesitó algo más allá. Y Dios le dijo, hay un lugar aquí a mi lado, en el hueco de la peña. Y en cierta manera es como si Dios lo escondiera hasta que pasara ese momento de crisis, esa situación por la que él estaba pasando, la cual no es necesario estudiar. Pero muchas veces nosotros nos vamos a sentir como que necesitamos ser escondidos. Yo no sé si algunos de ustedes se pueden identificar con esto. Si no se pueden identificar con esto, quizás un día llegará el momento donde tenemos una reacción como la que queremos ser escondidos o protegidos. Se conoce que cuando hay una situación que nos abruma mucho, donde las personas están al punto de perder su equilibrio emocional, ellos se acuestan y ponen su cuerpo en la forma del feto, como cuando ellos estaban en el vientre de su madre. Eso es un instinto que hay, buscando la protección, buscando el lugar de seguridad. Ahora, nosotros estamos muy mayorcitos ya para escondernos debajo de la cama cuando hay un problema o una situación o algo que es mayor que nosotros. No vamos a simplemente correr a un cuarto y escondernos o a meternos debajo de la cama. Pero qué hermoso es saber que hay un lugar en Dios donde podemos ser preservados de esos temores. Recuerda lo que dice las Escrituras, que Él te guardará y de la luna de noche, no te fatigarás por la luna de noche. El sol no te fatigará, la luna también. ¿Usted sabe por qué menciona la luna? Porque muchas veces nuestros temores cuando nos asaltan es de noche. Sentimos eso de noche. Cuando nuestra mente está preocupada, ocupada en otras cosas durante el día, quizás no pensamos tanto, pero a veces de noche, en el silencio de la noche. Esto no quiere decir que vivamos de esa manera, pero hay momentos en la vida donde sentimos que la noche quisiéramos que no durara mucho. Quisiéramos que amaneciera ya el sol por la mañana, que la noche pase. Sea como sea, Dios nos alienta con este pensamiento. Hay un lugar que solo lo podremos encontrar en su presencia. David conoció eso. Él entendió eso. Y él buscó eso. Él tenía más confianza en la presencia de Dios que en el entrenamiento, el adiestramiento, las fuerzas de su propio ejército. Él se sentía seguro y él lo expresa muchas veces en el libro de los Salmos. Otro punto. El arca era el único mueble que estaba en el lugar santísimo, en el segundo cuarto del tabernáculo, detrás del velo. Era el único mueble que había. En el lugar santo habían tres. Estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro y estaba el altar de incienso. Pero detrás del velo, en el lugar santísimo, el único mueble que había allí era era el arca. Allí residía Dios cuando Él se manifestaba en su presencia. Lo cual quiere decir, Él quiere ser lo único verdaderamente importante en nuestra vida. No pueden haber otros muebles. No pueden haber otros muebles. Tiene que ser Él. Eso no quiere decir de que no hay lugar para
nuestra familia, que no hay lugar para nuestros trabajos, para nuestros hijos. Pero cuando vamos al centro de todo esto, Él tiene que ser el único mueble. Estoy usando esta palabra en una forma que no quisiera, porque Él no es un mueble, pero Él tiene que ser lo único que habita en ese lugar, que de verdad reina. El gran deseo de Dios es el de manifestarse a nosotros. Yo creo que es el deseo de Dios, el de manifestarse plenamente a su iglesia, a sus hijos. Y yo creo, muchas veces esto no lo entendemos, que todo padre y toda madre tiene este sentir que quizás no lo entienda y no lo comprenda o no lo puede expresar. Que quisiera que sus hijos puedan entender y comprender que ustedes, como padres, aquellos que lo son, desean de que ellos entiendan que usted quiere lo mejor para ellos, que usted se ocupa de ellos, que ellos pudieran apreciar cada cosa que ustedes hacen, ya sea un gesto, ya sea una sonrisa, ya sea un abrazo, ya sea un beso, ya sea alguna comidita especial que ustedes hagan. Ustedes lo hacen porque ustedes quieren que ellos estén alegres, contentos, que sepan apreciar eso. Tristemente no siempre los hijos entienden eso. Y quizás no digan ni gracias. Quizás tengan que llegar a una edad ya muy avanzada para decir, ay, no recuerdo lo que mamá o lo que papá hicieron por mí. Pero estamos tratando con esta realidad de que el gran deseo de Dios es el de manifestarse a nosotros. En 2 de Crónicas 16:9, por favor, si ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer. 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Este es un salmo, este es el Salmo 105 que aparece en el libro de los Salmos. Pero antes de nosotros llegar al libro de los Salmos, lo encontramos aquí en 1 de Crónicas. Y dice el versículo 7. Ustedes lo tienen ahí, ¿puede alguno que lo quiera leer? En aquel tiempo vino el vidente Ananías a Asad, rey de Judá. 1 de Crónicas, hermano. Oh, perdón. 16, versículo 7. 16:7. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Ajá. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras. ¿Qué más? Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriado en su santo nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, vamos a dejar, podemos leerlo más, pero esto enseña que Dios desea que nosotros exaltemos su nombre, ¿no? Que hablemos de sus maravillas. ¿Cómo se siente un padre? ¿Cómo se siente una madre cuando oye que sus hijos dicen cosas comunes? No hay como mamá, no hay como papá. Un pecado mortal. Por favor, nunca lo diga a su esposa. Yo quisiera que tú fueras como mi madre o que tú cocinaras como mi mamá. Nunca diga eso, jamás. Que ni le venga a su mente. Que no se lo ocurra. Esa palabra ocurra. Yo no sé si en otros países significa lo mismo. Pero no cometa el grave error
de decir, ay, si tú cocinaras como mamá. No, 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 no. Que Ahí lo comienza, piense, ahí va a comenzar la si dieta lo ahí. piensa, que no salga. Pero el punto que yo estoy tratando de hacer es cómo se siente un padre y una madre cuando los hijos alaban al padre. ¿Cómo se siente el padre? Cuando la madre oye que sus hijas o sus hijos la alaban a ella se siente, podríamos preguntarle a la hermana Conchita, hermana, ¿cómo usted se siente? Ahí. Muy bien, hermano. Nada Nos más que muy sentimos bien, contentos. nada más que sí, Sí, muy bien. Oh, alegre. Digo, adentro digo, ay, gracias, Señor, porque reconocen. Y porque eso es de mucho reconocen. valor para nosotros. Ajá. Sí, yo recuerdo mucho, ¿verdad? Lo del hermano Roberto. Él siempre me decía, gracias por esto que cocinaste. Gracias por todos mis antojos que haces. Y mis hijos son igual. Y yo le enseño a mis nietas también. ¿Quiénes Y se usted, benefician, hermano, cuando nos dan gracias? claro, porque Ellos. Y eso lo que es algo pasa con bonito. usted es, entonces usted lo quiere hacer mejor Sí, así es. o seguir ¿Qué más haciéndolo, espero? ¿verdad? Así es, hermano. Ahora, así somos nosotros, los seres humanos imperfectos. Imagínese Dios. Cuando usted habla de la grandeza de Él, cuando usted lo Gloria. alaba por quién es Él, no por lo que Él da, sino por quién es Él. Amén. Esto es para nuestro beneficio, Sí. porque yo creo que yo le hice una pequeña anécdota. Yo se lo estaba diciendo a una de mis nietas. Yo creo que yo lo he dicho muchas veces, pero no sé a quién se lo dije. Así que si ya se lo dije, ustedes me perdonan o me disculpan. Esto es una anécdota en relación a Napoleón Bonaparte, donde cuando él estaba en guerra contra los ingleses, los los generales vinieron a él a la casa de campaña donde estaba su cuartel general, con cada uno con una lista de las cosas que necesitaban: municiones, caballos, mulas, cañones, espadas y una serie de cosas y peticiones. Y él le decía no, no, no. Y entonces había alguien que no había dicho nada y le dijo, ¿y usted, general, qué usted quiere? Porque el emperador Napoleón le decía que no, no había manera de darle eso a él. Pero este otro general, que fue el último, sacó de su chaqueta, o como otros dicen, de su uniforme, una lista, pero una lista grande. Y aquello era esto y esto y aquello y lo otro, y queremos y necesito y necesito. Y cuando él terminó la lista, Napoleón le dijo a sus ayudantes, denle a él todo lo que él quiera. Y cuando los otros generales oyeron eso, le dijeron, pero si es que usted nos ha dicho no a, por ejemplo, a las peticiones mías, que necesito como 50 mulas o algo parecido así. Dice, ¿cómo a él le da tanto? Dice, porque como él confía tanto en mí, él me hace lucir grande a mí, de que yo puedo darle todo. Entonces, eso es una anécdota, porque a veces tenemos temor de pedirle a Dios cosas que son demasiado quizás grandes y nos olvidamos que nada, y hago énfasis en eso, mis queridos hermanos, nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. Esta arca, ¿hay algún comentario que ustedes quieren hacer? Sí, hermano, yo quería brevemente compartir algo con ustedes, y es que en referencia a lo que el Señor se alegra, se place cuando nosotros lo alabamos y lo adoramos. Y hubo un tiempo en que
definitivamente los hijos no vienen con un manual debajo del brazo. O sea, tenemos que ir aprendiendo poco a poco y por la misericordia de Dios, a la disciplina, la enseñanza y todo. En un momento determinado yo pensaba que tenía demasiada disciplina sobre mi hijo. Y lo comentaba con mi esposa y estábamos hablando al respecto. Y en una ocasión, cuando él regresó de la escuela, mi esposa le preguntó a él cuéntame cómo te fue, cómo es el profesor nuevo. Y entonces él le dijo, mi profesor nuevo es, ¿cómo te explico? Como mi papá. Uf, o sea, yo quería saber entonces, ¿no? ¿Cómo era el profesor nuevo? No. Y entonces la mamá dijo, yo estaba escuchando, yo no estaba frente a ellos, yo estaba escuchando la conversación y entonces mi hijo le dice, sí, es como mi papá, da mucha disciplina, pero es muy amoroso. Oh. Y eso, o sea, esa fue la respuesta que nosotros estábamos buscando. El Señor tuvo ese detalle. No tenemos un manual, pero solamente Dios nos da para cada uno, para nuestros hijos, realmente lo que necesita en cada momento. Y eso fue muy, muy grande porque mi hijo llevaba en su corazón eso. O sea, que su papá le daba disciplina, pero también era muy amoroso. Y eso, yo le di la gloria a Dios porque, ¿sabes? Eso solamente viene de Dios. Un momento especial para... Definitivamente. Uh-huh. Muy bien. Sabemos la madera de la que estaba hecha el arca. No era cualquier madera. Dios escogió la madera. Y Dios le dijo a Moisés, la harán de madera de acacia. Éxodo 25:10. A leerlo, porque estamos en un estudio y podemos tomar el tiempo que tenemos disponible. Éxodo 25. Dice, ¿es importante eso? ¿Tenía que ser acacia? Bueno, debe ser por alguna razón. ¿No quiere leer? Amén. Dice, harán también un arca de madera de acacia, Ajá. cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura, y codo y medio, su altura de codo y medio. Okay. Todo esto son medidas especificadas por Dios. En este caso vamos a hacer solamente énfasis en la madera. La harás de madera de acacia. Ok, ¿por qué acacia? ¿Por qué no otra madera? Bueno, la savia de la madera de acacia era conocida por su valor medicinal. Dios estaba diciendo era utilizar a mi hijo, el sanador. Todo esto tiene un símbolo, hermano. Todo esto tiene lecciones. Apocalipsis 22:2 nos dice que las hojas de este árbol de la vida sería para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿por qué está nuestra sociedad y nuestras naciones están enfermas? Porque rehúsan las hojas o el fruto de este árbol que es Jesucristo. A la vez que era una madera de la cual la podían utilizar para medios medicinales, era tan dura que fácilmente se podía petrificar, lo cual quiere decir que se podía poner como una piedra. Cristo es la piedra del ángulo. Todo esto tiene su símbolo. Así que Dios no escoge la madera de acacia como un antojo, es que tenía que tener ciertas propiedades
que pudieran aplicarse a lo que significa Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es presentado en las Escrituras como la roca, como la piedra principal del ángulo. Aparte de que esta madera de acacia tenía propiedades sanadoras y fuertes, no simbolizaba la divinidad de Cristo, sino su humanidad. Dice, oh, eso sí, verdad que está un poco difícil. Bueno, volvamos a Éxodo 25, 11. No tengan temor leer, hermano. Éxodo 25, 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ok, la cubrirás de oro puro por fuera y oro puro por dentro. ¿Y qué es lo que había en el medio? La madera, ¿no? Como una galletica Oreo, como esas galletitas que tienen la crema en el medio y tienen una capa por encima, una capa por debajo, o no sabemos si la de abajo es la de arriba, la de arriba es la de abajo. Todo depende de cómo usted la agarre sus dedos. Ok. Notemos que el arca del testimonio estaba calafeteada por dentro y por fuera, como las otras arcas. El arca de Noé fue calafeteada. El arca de Moisés también fue calafeteada. Pero no esta. Estaba calafeteada con oro. Estaba, mostrándonos la divinidad de Cristo y su humanidad. Dios quiere que nosotros veamos la unidad entre la humanidad y la divinidad del Señor Jesús. Esto, yo escribí aquí, esto era lo que confundía a los hombres. Lo vieron crecer como un niño, como un carpintero, y decían, esto es madera. Caminaba sobre las aguas y entonces decían, esto es oro. La humanidad y la divinidad juntos. Lo vieron tener hambre y decían, madera. Lo veían multiplicar el pan y decían, oro. En la cruz, débil y ensangrentado, dijeron, madera. Pero la tierra tembló y dijeron, es oro. Cuando el centurión dijo, realmente era el Hijo de Dios. Padre, oro. Hijo, madera, por su humanidad. Espíritu Santo, oro. Calafeteado por los dos lados. Señor nos ayude. En Juan 14, Felipe le dijo al Señor, enséñanos el oro. Enséñanos al Padre. Ellos no veían el oro de adentro, solamente la madera. Porque el oro de afuera no se había manifestado todavía hasta que en Juan 17:5 leemos la oración del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 17:5? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces el Señor Jesucristo necesita ser madera para venir y tratar con el asunto del pecado. Por eso él dijo en el versículo 10, el Padre está en mí y yo en el Padre, calafeteado por dentro y por fuera. Tú en mí y yo en ti. Él funcionaba como madera o como oro.
Como madera tenía que dormir y tenía que comer. Como oro podía multiplicar el pan y los peces, levantar a los muertos, sanar a los enfermos, perdonar pecados. ¿Quién tiene potestad para perdonar pecados si no solo Dios? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y después vamos a hacer un estudio acerca de eso. ¿Qué diferencia hay entre las expresiones Hijo de Dios e Hijo de Hombre? ¿Hay alguna diferencia en eso? ¿Tiene algún valor? Oh, sí lo tiene. Pero vamos a dejarlo ahí. Él funcionaba como madera, como oro. La madera murió en la madera. Espero que entiendan eso. La madera muere en la madera, pero el oro se levantó de la tumba con un cuerpo glorificado. Así como Moisés no pereció en la boca de los cocodrilos, él no pereció en la boca de la muerte. Esto nos enseña a nosotros la importancia de esa arca, que tenía 4 esquinas, 4 anillos. Eso nos habla de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. El evangelio a todas las naciones. Las varas eran sacadas una vez que el arca era depositada en el lugar santísimo. En el mismo evangelio que salva a los blancos y salva a los de otras razas. Por eso, cuando predicamos algo que no se puede predicar en todos los lugares, no es el evangelio. Cuando tratamos de predicar el evangelio en otras culturas, tenemos que tener cuidado. Se predica el evangelio en Alaska, el evangelio se predica en África, hay diferentes culturas, ¿no? La vestimenta es diferente. Lo que no se puede vivir, escuchen bien, lo que no se puede vivir en todas las naciones no es el evangelio. Son ideas, costumbres. Las varas eran cargadas por medio de las varas, las cuales no fueron removidas hasta que el templo de Salomón fue edificado. Así que la unción del Espíritu de Dios estuvo en movimiento hasta que encontró el descanso final en el templo que Salomón edificó. El arca era llevada a cada batalla, lo cual quiere decir para usted y para mí esta mañana que la gloria de Dios nos puede acompañar en todas nuestras circunstancias. Dios permite o Dios permita que esta presencia de Dios sea real en nosotros y con nosotros a través de esta crisis del COVID-19. Porque algunos han caído ya y otros caerán. Fue el arca lo que hizo posible que ellos pasaran el Jordán. ¿Se recuerdan cuando llegaron al Jordán? ¿Qué fue lo que Dios les dijo a Josué? Que los levitas que llevaban cargada el arca, cuando ellos tocaron el agua con sus pies, el agua se dividió. Y ellos permanecieron en medio del Jordán todo el tiempo, mientras que aquella multitud cruzaba el Jordán. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Estimados hermanos, cuando estamos en busca de la presencia de Dios y nos enfocamos en esto, Dios no va a permitir que nos ahoguemos y vamos a poder cruzar Jordanes en nuestras vidas. Hay Jordanes que tenemos que cruzar. Es más fácil quedarnos al otro lado, no pagar el plan de Dios, no es esa. La orden de Dios es decirle al pueblo de Israel que marchen. Tenemos que seguir hacia adelante. El que fuera cargada por los 4 levitas nos enseña que Dios habita entre su pueblo. Nosotros hemos traído la presencia de Dios en los hombros.
y lo atraeremos siempre cuando estemos en diferentes lugares. Ayer estuvimos en un lugar donde tuvimos que mirar a los ojos de algunos que tristemente le dieron las espaldas al Señor. Y yo me dirigí a uno de ellos y le dije algunas cosas que quizás nadie le había dicho. Lo importante de esto es que la presencia nuestra, sin nosotros haber dicho nada todavía, hizo sentir a muchos inquietos, porque hay algo en nosotros que inquieta a aquellos que no tienen nada o carecen de la gloria de Dios. Y es el Espíritu de Jesucristo que se mueve en nosotros a través de su Espíritu. Que Dios nos ayude a evitar los carretones religiosos, los programas escritos, porque muchas veces esto ocurre en quizás 40, 50 años. Siempre se ha predicado contra los programas escritos por Babilonia, la orden del culto, el himno tal, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, esto y esto. Entonces, se ha predicado en contra de eso. Pero hoy no hay papeles, pero los hay mentales. Esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a decir. Entonces no es el Espíritu de Dios, es el hombre guiando al hombre. Y eso mata al Espíritu de Dios desde el punto de vista de que el Espíritu de Dios se retrae. Así que tenemos que evitar estos carretones que a veces nos enseñan que es más fácil. Tenemos que cargar a lo que sea necesario cargar para que podamos llegar al lugar donde podamos decir realmente Dios está aquí. Dios está aquí. David entendió esto. David quiso esto. David se esforzó por tener esto. Y David persistió en mantener eso durante su reino. Que no nos dejemos desviar por lo que otros puedan decir, por lo que otros puedan criticar, a destruir nuestra vida o nuestro testimonio. Lo importante aquí, estimados hermanos, es que nosotros nos mantengamos en nuestro lugar. Como hay un himno que cantamos, yo quiero estar en mi lugar cuando me llame mi rey. Y no es solamente cuando me llame, cuando vaya a morir, aunque el himno es eso lo que está diciendo, pero cuando Dios nos llame a hablar, cuando Dios nos llame a decir, cuando Dios nos llame a levantar la bandera en alto, que estemos en nuestro lugar y que no tengamos temor del hombre. Porque el que teme a Dios nunca temerá a los hombres. Esto lo digo sincera y honestamente. Quisiera oír algún comentario. Quisiera oír de la hermana Jenny. Hermana Jenny, ¿qué tiene que decir en relación a lo que está oyendo? Sí, hermano. Sí, ¿No hermano, yo? sí, aquí estoy. Sí. Bueno, sí, la presencia de Dios, pues, como usted lo decía, ¿verdad? Porque en muchos lugares a veces, cuando hemos visitado, ¿verdad? Digamos, cuando hemos ido al pueblo, a veces más en los lugares así, en los pueblos garífunas, por lo general, Ajá.
cuando se adora, pues siempre hacen movimientos, ¿verdad? Sí. Y bueno, danza la gente. Eh, a veces, aunque no son iglesias pentecostales, esto es lo que produce, ¿verdad? Y por lo que es la naturaleza de esa gente, ¿verdad? De nuestro pueblo. Y ellos pues hacen movimientos, pero Los ajá, hábitos, la los hábitos y costumbre. las costumbres que se tienen, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí. eh, bueno, esto no sé si es correcto que lo hagan ellos o, porque ahí, bueno, lo que son pentecostales ya sabemos, ¿verdad? Son pentecostales, ellos siempre danzan y Sí. todo. Entonces, Pero eso se ha ido. sí, Dispénseme, hermana, que la interrumpa, porque quiero añadir ajá, algo ahí y usted está diciendo algo correcto. Hay muchos que no tienen que ver nada con el ujú, pentecostalismo, pero están siendo influenciados por ese mismo espíritu, sin ser pentecostales, ajá, porque eso da una falsa eh, seguridad, como yo diría, como una confirmación de que están bien, porque están sintiendo eso, porque están haciendo eso. ajá. Puede seguir si quiere, Sí, hermano. entonces, eh, el arca, ¿verdad? Lo que representa es atrae la presencia de Dios, ¿verdad? El arca del pacto. Y Ajá. lo que enseñaba también que cuando David trajo el arca, ¿verdad? Del pacto hacia Israel, pues hubieron obstáculos en el camino y Ujú. esto pues él pensaba que lo estaba haciendo de la manera correcta, aunque no era así, No era lo no era lo correcto. correcto. Entonces Exactamente. muchas veces también siento que a veces adoramos, ¿verdad? Pensando que estamos haciéndolo correctamente, pero estamos equivocados muchas veces, así como lo hizo David, ¿Mm? ¿verdad? Entonces, la manera en que debemos adorar, pues tenemos que buscar, como usted nos enseña esta mañana, Tenemos que estar la seguros. esencia, esa esencia, tenemos que buscarla y tenemos que atraerla hacia nosotros, ¿verdad? Para poder disfrutar, ¿verdad? De lo que Dios tiene y quiere hacer en Sí, nuestra vida. y lo que necesitamos hoy, porque estamos en una hora muy crítica. Esta hora es una de las horas más difíciles que yo jamás he visto en mi tiempo. No estoy diciendo que es la peor jamás vista, porque yo no viví el pasado de las persecuciones y otras cosas, pero en mi tiempo, esto es lo peor que yo he visto. Como también recuerdo los mejores tiempos, en los años 60, cuando se podía casi respirar la gloria de Dios. Tiempos gloriosos, años 70, comienzo de los años 80. Pero el diablo no dándole crédito, simplemente haciendo lo que él se supone que haga. Tratar de destruir lo que Dios ha hecho. Como trató de destruir el orden en el jardín del Edén, él sigue haciendo lo mismo. Nos está diciendo, mira, come de esa fruta. Esa es una buena práctica religiosa, esto te va a acercar más a Dios. Recuerden que las palabras de la serpiente era, el día que coman van a ser como Dios. Es el mismo engaño hoy. Si hacemos esto, vamos a ser más espirituales. Vamos a acercar más a Dios. Vamos a hacer esto. No nos damos cuenta que lo que nos estamos haciendo es, nos estamos dejando empujar hacia un espíritu religioso que no nos va a acercar más a Dios, lo que va a hacer es que nos va a hundir en el espíritu tenebroso de la religión. Eh, ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir? El número 801093, creo que es el hermano Román.
¿Estoy bien, hermano? ¿Es usted? Yo creo que el hermano Román no tiene voz. Espero que tenga oído, hermano, si me está oyendo. Porque ese número no... ¿Es él? Ok. Hermana Mel, que hace tiempo que no la oigo dar una opinión. Pues no sé qué decir, pero Tiene mucho que decir, pero no sabe por dónde comenzar. es que yo no sé hablar, hermano, yo no sé. ¿Mm? Yo no sé hablar, ¿Cómo no? Si está hablando ya. pero no me sé expresar. Trate, hermana. Vamos a hacer, déjeme hacérselo más fácil. ¿Qué es lo que más le llama la atención? No es todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted ha oído, pero hay algo que sobresale. Pues ahorita yo quisiera más saber un poquito más de lo que usted dijo, de si no se puede vivir en todo lugar, entonces eso no es... Ok. Eso es un buen punto, porque hay personas, especialmente aquellos que se paran detrás de un púlpito y dicen cosas como si fuera el evangelio, y realmente no es el evangelio, porque lo que ellos están diciendo no se puede practicar en ciertas culturas. No pueden, por causa de la naturaleza. Como por eso yo mencioné Alaska, mencioné a lugares como quizás la Amazona o África, que son polos opuestos, donde, por ejemplo, si Dios nos exigiera a nosotros vestirnos como los esquimales, porque está en la Biblia, ¿qué harían los pobres indígenas allá en las Amazonas, en África? No podía ser el Evangelio, pero el Evangelio, lo que es el Evangelio y la sana doctrina, se puede vivir en cada cultura y en cada nación. Si ponemos una carga, eso es lo que el Señor decía, ponen cargas sobre otros que ellos no pueden llevar. Entonces hay ciertas situaciones en que aquellos que tenemos la responsabilidad de pararnos detrás de un púlpito a predicar o a enseñar, en tener cuidado lo que nosotros podamos decir, porque no podemos salir de lo que es el Evangelio y la sana doctrina y entonces simplemente estar poniendo una carga que no puede llevarse. Eso era lo que los saduceos y los fariseos hacían. Y el Señor Jesucristo lo decía, ustedes ponen cargas sobre otros y ni con un dedo quieren ayudarlos, porque lo que estaban pidiendo era una cosa prácticamente, como se dice en inglés, en español no decimos así, que no era posible vivirlo, era imposible. Sí, es como si, por ejemplo, esto es rústico, quizás muy crudo decirlo. Vamos a suponer que digamos a las personas, los cristianos no deben comer papas. Bueno, ¿y qué si en ese país no hay, como dice mi esposa, no hay arroz, no hay otras viandas y lo que hay es papa? Ahora me voy a perder porque tengo que comer papa, no puedo. Entonces, hay situaciones como esas en otros lugares, ¿no? Porque yo lo conozco. Por ejemplo, hay lugares donde predican de que hay ciertas pulgadas, ¿no? En lo que se llama, ¿qué le dicen mangas? No mangos, mangas. Ok. Ciertas mangas, si son muy cortas, que si lo otro. Bueno, ¿quién ha puesto pulgadas en la Biblia? Y cuando usted comienza a hablar de pulgadas y cuando usted comienza a hablar de cuán largo o cuán corto, ¿quién puede realmente decir eso? Nadie lo puede decir. Ahora, la Biblia nos habla de modestia. Y esa modestia, para ser claro, no estamos entrando en ese punto, pero la Biblia habla, por ejemplo, del muslo, habla hasta dónde podían llegar
las medidas de los sacerdotes, que ya de la rodilla hacia arriba es muslo. El muslo no es la parte de aquí arriba, es la parte que ya conecta aquí abajo a la rodilla, de acuerdo a las escrituras. Entonces existe definitivamente un estándar de modestia, pero porque es que yo he conocido a estas personas a través de los años, de que le imponen de que, por ejemplo, los vestidos prácticamente casi estén arrastrando, limpiando la calle cuando caminan. Ellos creen que eso es acercarse más a Dios. Bueno, no, eso no significa acercarse más a Dios, porque eso no viene de acuerdo a lo que yo leo en las Escrituras. Entonces, lo que no se puede vivir en un lugar, pero en otro lugar sí se puede vivir. Si entramos en eso, no estamos predicando el Evangelio, estamos predicando un punto de vista, estamos predicando una opinión. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? Entonces, eso es a lo que yo me refiero, que hay cosas que se predican como parte del Evangelio, que no es el Evangelio. Pueden haber ciertas cosas que nosotros hagamos o que no hagamos, pero no porque sea el Evangelio, quizás por causa de un mejor testimonio, de no llamar la atención, de no hacer que otros estén preguntando por qué. Son cosas sabias, pero cuando se predica ya de que es el Evangelio y el que no lo haga pues está mal con Dios o no tiene fe o no es santo, ya estamos entrando en un territorio donde el hombre está controlando y no el Espíritu de Dios. Y por causa de eso ha habido muchas divisiones y han habido muchas situaciones, porque el hombre es quien crea estas cosas, no Dios. Es el hombre quien las crea. Perdón, es el hombre, sí, el hombre quien las crea. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Y, por ejemplo, una tribu que, déjenme usar este ejemplo, algunos pueden criticar inclusive lo que yo voy a decir, pero está bien. Yo no tengo problema con eso. Vamos a suponer de indígenas en algún lugar, ¿okay? Que se meten un hueso por aquí, por la nariz, y se lo sacan por acá. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Predicarle el Evangelio y decirle que eso es del diablo? Yo no puedo decírselo porque mi conciencia no me lo permite. Mi conciencia no me lo permite. Ahora, si se va a usar como un objeto de adorno, sí, pero si se va a usar como un objeto por ejemplo, de matrimonial, porque esa es no una costumbre pagana, sino una costumbre significativa, es diferente. Pero el peligro está cuando nosotros predicamos algo como es el Evangelio y que esperamos que cuando lo decimos, nuestra mente se reduce a nosotros, a nuestra sociedad, y no pensamos en otras sociedades. Déjenme ponerle este ejemplo. Ustedes conocen a Escocia, ¿verdad? ¿Conocen de Escocia? Sí, hemos oído hablar de ello, sí. Usted sabe que los hombres en Escocia usan faldas. Sí, pero realmente eso es una ofensa para ellos decirle que es una falda. Ok. Eso no es una falda. Sí. Ok. Eso tiene un nombre. Ok, eso no lo hace un vestuario de mujer. Porque por siglos y siglos y siglos ellos han usado eso como una muestra tribal, que pertenece a cierta familia. Si usted le dice a un escocés, oye, qué mal te queda esa saya, o viniste al altar, tienes que quitarte eso por tu par de pantalones, ese no es el Evangelio. Hermano Ricardo, si yo te veo con una de esas. Mejor una guayabera, hermano. Déjeme con la guayabera. Con una de cuadrito, entonces quizás yo te diga algo. Oye, hermano, estás llamando la atención. Estás llamando la atención con eso. Pero hay una diferencia en lo que es cultural y en lo que es bíblico. Hay una rayita ahí.
¿no? Y entonces muchas veces se dicen cosas irresponsablemente. Son irresponsables porque muchas personas, especialmente quizás en Estados Unidos, que hay muchas personas que nunca han salido de su frontera, nunca han visitado otro país, nunca han ido a otro lugar. Entonces ellos no conocen las culturas de otros lugares. Yo he estado en Ecuador, por ejemplo, entre los indígenas. Tienen sus costumbres culturales que van de generaciones en generaciones en generaciones. Y entonces hay que tener cuidado como uno les presenta a ellos la verdad doctrinal de la Iglesia de Dios, el estándar cuál es. Pero bueno, cosas semejantes a esas. Cosas semejantes a esas. Hermano, este estudio ha sido realmente de una gran ayuda. Bendito Dios por este tipo de estudio. Porque verdaderamente, hermano, no son cosas que estamos escuchando todos los días. No son cosas que, o sea, estamos escuchando de diferentes predicaciones y diferentes enseñanzas y toda la cosa, pero hay cosas importantes tan profundas que realmente las necesitamos y definitivamente no las tenemos. Entonces, hay una gran enseñanza en esto del arca porque andan muchas arcas por ahí. Andan muchas arcas. Oh, sí. Y todos hablan de que es el arca de Dios y toda la cosa. Y pueden tener incluso hasta algunas cualidades. Pueden tener los anillos, pueden tener los querubines, pero realmente de qué están hechas y qué es lo que representa y cómo se manipula el arca, ¿no? Esa es una parte que realmente a mí me tocó mucho, me impresionó mucho, la forma de manipular el arca, porque de eso depende tu vida. Y yo creo que en muchos lugares no hay querubines, lo que hay es un retrato del líder. Sí, definitivamente. Pero ya esa. Dios, yo creo que Dios es capaz de darnos discernimiento y entendimiento con esto que hemos tratado, porque yo creo que ya en la próxima clase vamos a entrar quizás en otro tema, puede ser, pero en los baches. Sí, también tenemos los baches, también tenemos tantas cosas que pudiéramos ahondar. Yo estuve predicando esto por meses, pero Dios permita que algunos de ustedes puedan haber recogido suficiente. El punto principal de todo esto, para mí, es el pensamiento primero que yo traje. El deseo voluntario de David en que la presencia de Dios en aquel arca regresara o fuera traída a Jerusalén para estar seguro de que Dios estaba con él. Y por eso fue que él pasó por todo eso. Yo no sé si David agarró los pergaminos, puede ser que lo haya agarrado y le haya dicho a los escribas que le leyeran la descripción de cuando Dios le dio a Moisés los detalles del arca y él pudo ver, porque recuerden que a David se le conoce como rey, pero también a David se le llama profeta en las escrituras. Así que Dios nos ayude. Ustedes pueden hacer su propio estudio en tratar con esas escrituras. Esta mañana yo después que estuve orando, estaba meditando y bajé y le dije a mi esposa, hay algo aquí que a lo mejor yo no he visto desde este otro ángulo. Y es el significado de dos terremotos que aparecen en el libro de Apocalipsis. Uno siempre aprende. Uno siempre encuentra, como yo diría, más claridad. Es como si la luz fuera más fuerte. Y de pronto uno dice, yo lo he mirado desde este punto de vista. Puede haber algo más aquí.
Y créame que eso fue hoy. Yo voy a tratar de averiguar más. Y estoy seguro que lo que voy a ver no va a contradecir lo que ya yo veo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando alumbra y uno ve mejor, no quiere decir que contradice lo que uno ha visto ya, pero uno lo ve mejor. Es como el caso de la catarata. Uno puede ver bastante bien, pero cuando la catarata es quitada uno puede ver más claramente. Así ocurre cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe en la palabra. Vamos a terminar y vamos a dejar que uno de ustedes nos despide en oración. No tengan pena. Hermana Digna, por favor. Oremos, hermano. Amado Dios, soberano Redentor que habitas en gloria y en todo lugar, te damos muchas gracias en esta hora de la mañana, Señor. Gracias por tu palabra que alumbra, Señor. Gracias por tu palabra que quita la venda de nuestros ojos, oh Padre, y nos muestras tu verdad. Te doy gracias por usar la vida de nuestro hermano Alex en esta mañana, Señor. Gracias, oh Dios, por esa palabra fresca, oh Padre, que salta para vida eterna en nuestros corazones. Señor. Te rogamos, oh Dios, que sigas utilizando la vida de tu siervo para, oh Dios, alentar nuestros corazones, para que tu palabra, oh Dios, siga siendo ese faro que alumbre en nuestras vidas. Amén. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que estamos en esta mañana, que tú seas nuestro guía, Señor, nuestro director, oh Padre, en Amén, este día. Señor. Oh Padre, que vamos a comenzar de labores. Te rogamos que seas nuestro sustento, nuestro